¿Te gustaría que reflexionáramos juntos sobre aquella experiencia que tuvo una mujer que quería sanar únicamente con tocar el manto de Jesús? Si eso es así, te invito a que te quedes conmigo. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder brindarte reflexiones sobre sanación y fe. Y en este día juntos vamos a reflexionar sobre esta experiencia que le vamos a poner como título Sanación de la mujer con hemorragia. Y juntos vamos a leer el texto que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del versículo 25 al 34, y dice así. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sanada. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esa gente, y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Ese es el texto en el cual vamos a profundizar el día de hoy, y como todos los textos, primero es importante ponerte en el contexto de ese texto. Y te recuerdo que el contexto es aquello que está un poquito atrás y un poquito adelante de ese texto. Esos textos utilizan un estilo literario que en el lenguaje hispano podríamos decir que es como un sándwich, donde el evangelista ya está contando una historia antes de entrar en esa historia, y en medio del relato mete este texto relacionado sobre esta mujer que quería sanar únicamente tocándole el manto a Jesús. Entonces la primera historia original que está contando el Evangelio según San Marcos es sobre aquel hombre que se llamaba Jairo, que era un oficial de la sinagoga y que llega a poder pedir la curación de su hija que tiene 12 años, y en medio de esa historia se mete lo que es la mujer que ha sangrado también por 12 años, y después de que esta mujer sana regresa a la historia original de la hija de 12 años de edad que ya está muerta y que Jesús la resucita. Entonces en medio de esta historia es donde Marcos deposita o inserta esta historia en la cual vamos a reflexionar el día de hoy. Mira, en el primer pasaje que vamos a reflexionar, o en el primer versículo, dice así: se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Aquí las palabras claves que yo siempre te las voy a poner abajo. En realidad hay muchas palabras y se puede reflexionar de muchas maneras. Lo repito, esto no es una enseñanza, sino que es una reflexión. Pero la primera palabra es la palabra mujer. Entonces, esta mujer representa todo lo femenino de la creación, de la humanidad. Esta mujer no solo representa a las mujeres, sino que representa al hombre y a la mujer en esas experiencias que tenemos con lo femenino. En este caso, es la representante de esta historia, y la mujer, que es un título, también se dice que tenía un derrame de sangre. En este caso, podemos decir que la humanidad está derramando sangre, pero aquí, como este pasaje, podemos decir que es antes de que viniera la experiencia de muerte y de salvación de Jesús. La vamos a colocar antes porque es importante. Todavía las personas, cuando se hablaba de derrame de sangre, ellos recurrían a aquel entendimiento que se tenía en el Antiguo Testamento. Lo aclaro, no porque el entendimiento de Dios ha cambiado, sino que el entendimiento que la gente que tiene sobre la revelación de Dios ha cambiado. Antes se pensaba de una cosa en el Antiguo Testamento, y hoy pues hemos avanzado a darnos cuenta que ese pensamiento tiene que evolucionar. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre o una mujer estaban derramando sangre por las razones que fueran,
En el libro de Levíticos se consideraba que esta persona estaba impura y tenía que pasar cierto tiempo apartado de los demás. De hecho, las demás personas no podían ni tocarlos, no podían dormir en sus camas, no podían usar sus propias ropas, a veces ni siquiera podían estar cercas y tenían que pasar un cierto tiempo retirados de los demás porque se consideraban impuras o indignas. En este contexto tenemos que meternos para poder relacionarnos con este texto, porque desde ya el texto nos está hablando de una mujer que por toda la sociedad era rechazada, y más de que fuera rechazada por toda la sociedad, nos vamos a centrar en lo que la mujer estaba sintiendo interiormente en el momento que se da todo este relato. Te recuerdo que es muy común hoy en día hablar de una herida que se conoce como la herida del rechazo, que es lo que yo pienso que esta mujer estaba experimentando también. Además de su problema físico, el problema físico le causaba ciertos dolores emocionales que se relacionaban con toda la humanidad. La herida del rechazo es aquella herida que experimentan todas las personas que experimentaron el rechazo. Puede ser desde la concepción, un hijo que no era deseado, pero que de repente la mamá se dio cuenta que estaba embarazada, o el papá se dio cuenta que su novia o su esposa estaba embarazada y no querían tenerlo. Una mamá que a lo mejor se sintió rechazada mientras estaba embarazada de su hijo. Ese hijo puede también experimentar las mismas sensaciones que experimenta la mamá. Un hijo que sufrió muchas comparaciones, incluso que se le dijo literalmente que era el rechazado por la familia, el patito feo de la familia. Hay muchos ejemplos que pueden ocasionar o activar la herida de rechazo en una persona. Y lo importante aquí es aclarar que la herida no es el evento, sino que lo que está dentro de la persona es esa sensación de sentirme rechazado. Y la consecuencia de la herida del rechazo es que las personas se transforman en personas que se van a poner una máscara psicológica que se le conoce como el huidizo. Esta máscara lo que hace es que la persona no se siente digna de existir, no se siente digna de ser, su autoestima está muy enfermito y tienden a siempre estar huyendo de cualquier experiencia que les pueda activar esta sensación de rechazo. Entonces, este es en el contexto en el cual se encuentra esta mujer. Es una mujer que se siente rechazada, que prefiere andar por las orillas de la ciudad, que no se mete dentro de la gente porque no se siente digna de pertenecer ni a una familia, ni de tener un esposo, ni de tener hijos, nada. Entonces, físicamente, socialmente, era a lo que se les obligaba a sentirse así. Hoy en día la herida del rechazo para muchos no es tanto ya físicamente, para algunos sí, pero para muchos cuando hablamos de la herida emocional del rechazo es algo que andamos lidiando interiormente. Entonces ahí es donde te pido que nos metamos en esa experiencia para poder comprender, para poder familiarizarnos con lo que estaba pasando esta mujer. Era alguien con la herida del rechazo y por mucho tiempo esta herida la había hecho excluirse, sentirse indigna, impura, diferente, no era parte de las escogidas, de las elegidas, no podía pertenecer absolutamente a nada. Y aquí es donde se encuentra, ¿no? Y dice también la escritura que desde hacía 12 años que se sentía así. Aquí el número 12 es bien importante porque te recuerdo que la hija de Jairo tenía 12 años de edad y esta mujer tenía 12 años de estar padeciendo de esta hemorragia. Entonces imagínate que la hija de Jairo iba naciendo cuando esta mujer inició su hemorragia y hasta el día de hoy. El tiempo de vida de la hija de Jairo era el tiempo de la enfermedad de esta mujer. Y el número 12 hay que tratar de dar una cierta interpretación porque puede significar muchas cosas. Como te lo repito, eso no es una enseñanza, pero sí una reflexión, ¿no? Y vamos a tratar de cerca lo mejor posible. Entonces el número 12 puede significar muchas cosas. Uno, el número 12 era la edad clave donde un hombre o una mujer pasaban de ser niños a ser adultos. O sea que venía un cambio, una transición, una manera diferente de comportarte en el mundo y de ver el mundo. Pasabas del estado infantil al estado adulto de responsabilidad. O sea que desde ya el texto nos está diciendo que es el momento exacto en el cual suceda una transición. Ha llegado el momento exacto.
Por otra parte, el número 12 también es el número que representa a la iglesia, al pueblo escogido de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento habían 12 tribus, en el Nuevo Testamento hay 12 apóstoles, o sea, los llamados, los convocados, los elegidos de Dios. El pueblo antiguo de Dios eran 12 tribus y el nuevo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento son 12 apóstoles. En Apocalipsis se dice que el pueblo de Dios son los que se van a salvar, son 144,000, que son 12 por 12 por 1000. Eso significa que todo el pueblo de Dios se va a salvar. Entonces aquí está hablando la lectura de el pueblo de Dios. Cualquier ser humano se puede relacionar sobre esta lectura. El número 12 también significa autoridad, también significa jerarquía, también significa un número completo. Así que todos estos símbolos los vamos a meter para poder comprender. Aquí el texto nos está hablando que el pueblo de Dios está llegando a un momento en el cual una etapa va a terminar y otra etapa está a punto de comenzar. Sigue diciendo el texto, había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. El texto nos sigue diciendo que era una mujer que por mucho tiempo, por 12 años, había sufrido tanto físicamente como emocionalmente. Por una parte físicamente, por su hemorragia, por otra parte emocionalmente, al tener que experimentar el rechazo de toda la sociedad, el rechazo, por así decir, de Dios mismo. Les recuerdo que cuando tenemos una herida emocional es muy difícil o es imposible desconectar la parte espiritual de la emocional y de la física. Así que lo que sientes a nivel emocional, tu cuerpo lo está sintiendo y tu espíritu lo está sintiendo. Por eso es que es importante trabajar la parte emocional, la parte humana, porque de eso depende la manera en la cual estás viviendo tu vida y hasta tu concepción con Dios. Entonces era una persona que había sufrido mucho y que se había gastado todo. Ya no tenía nada, había dado todos sus recursos, poquitos o muchos, con tal de poder sanarse, con tal de poder curar la herida del rechazo. Pero algo que es bien importante comprender en la vida es que hay muchas veces que intentamos muchas maneras de poder curar una herida. Llegamos a un momento y nos preguntamos por qué razón es que la herida no la podemos sanar. Y a veces lo que sucede es que no comprendemos cómo funcionan las heridas emocionales. Y en mi parte de que estoy en esta área, mira, una herida emocional se puede trabajar de muchas maneras. Se puede trabajar desde el cuerpo, regulando el sistema nervioso, desde las vitaminas, viendo cuáles son las deficiencias. Se puede trabajar desde la nutrición, se puede trabajar yendo a la naturaleza, se puede trabajar con ejercicios de respiración, se puede trabajar con ejercicios psicosomáticos para poder aprender a sentir, se puede trabajar con herramientas mentales, de escritura, de psicoanálisis, de psicoterapia, con meditaciones. Dentro de la iglesia se pueden trabajar con oraciones, con retiros, con talleres, con ofrecimientos, de muchas maneras, ¿verdad? Pero te estoy hablando de herramientas. Lo que sí es claro que poder aclarar aquí es que ninguna herramienta, sea corporal, sea emocional o sea espiritual, ninguna herramienta va a evitar que tengas que confrontar la herida, aprender a sentir la totalidad de lo que hay aquí adentro. O sea, ninguna herramienta va a evitar que tengas que profundizar en la herida y que haya un cambio de vida. Porque en la mayoría de veces la herida emocional nos ha configurado a tal manera que nos ha creado una manera de pensar y una manera de vivir específica. Entonces, para poder sanar, aunque haya una mejora, hay que rápido reflexionar cuál es el estilo de vida que yo he venido teniendo y cambiar el estilo de vida en el cuerpo, en las emociones y también a nivel religioso. Porque no es que tengas que cambiarlos, sino que verlos de otra manera y profundizar, o sea, darle un sentido profundo y confrontar todo lo que hay que confrontar. Entonces esta mujer que se había quedado ya absolutamente sin nada y que al quedarse sin nada estaba cada vez peor. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando queremos sanar, lo queremos hacer trabajando, por así decir, en las hojas, trabajando en las ramas, pero no en la raíz, no confrontando la herida. Y la herida es importante que hay que confrontarla. Mira, y aquí te voy a mostrar cómo es que esta mujer llega
en algún momento a la conclusión de que solo hay una forma de confrontar la herida, y esto es atravesando por la misma herida, haciendo todo lo que la misma herida le decía que no hiciera. Te recuerdo que la herida del rechazo lo que hace es que te aleja de todos los seres humanos, te hace sentir indigno, te hace sentir que no eres digno de que te toquen, de que te den un abrazo, de que pertenezcas a una familia, te hace sentir indigno, y entonces físicamente tú huyes de los lugares, huyes de la familia, huyes de los amigos, huyes de los que te pudieran ayudar, porque le tienes miedo a sentir el rechazo. Entonces le tienes miedo a las emociones, no tanto a lo que la gente vaya a hacer. Claro que eso no es culpa de la persona herida, pero lo interesante, mira, es lo que dicen los siguientes pasajes. En el versículo 27 dice: como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. O sea, había escuchado. En un momento ella se puso a reflexionar y estaba llegando a las conclusiones de que lo que se decía sobre este personaje Jesús era muy diferente a lo que se decía sobre toda la humanidad. Te recuerdo que Jesús es Jesús, pero también Jesús representa el área más pura de nosotros. De hecho, no es únicamente el área más pura. El único espacio auténtico de los seres humanos, Jesús representa, es símbolo de eso. Es Él, pero también representa el espacio del ser humano donde estamos verdaderamente nosotros, donde habita la realidad y donde no hay nada más que la realidad. La herida es algo que nos va a desconectar de esa realidad, que nos aleja de esa realidad y que crea una realidad falsa, por lo tanto no es una realidad. Y terminamos creyendo lo que es mentira, lo que es falso, y le vamos a tener miedo a una verdad que es desconocida. Entonces, al ella escuchar y reflexionar sobre Jesús, empieza a conectarse sobre una área de ella que es la única auténtica. Y por primera vez hace algo que no había hecho durante 12 años, porque por 12 años ella se había alejado de todo el mundo, de ella misma, de su verdadero ser, se había alejado de la sociedad, y por primera vez en 12 años esta mujer se acerca. Sí, todavía con un poco miedo, pero hace lo opuesto a lo que le decía la herida. La herida del rechazo, que le decía huir de todos, ahora ella se acerca, y dice la escritura que le tocó el manto. No solo se acerca, sino que hay un contacto físico. Lo peor que le puede pasar a las personas con la herida del rechazo es a veces darle la mano o darles un abrazo, porque eso le despierta las emociones. Pero en este caso, ella se acerca y toca el manto. Y eso del manto hay que explicarlo bastante profundamente, y por eso es que te he traído estas imágenes. Mira, más o menos, no estoy diciendo que sea un experto, ¿verdad?, en la cultura judía, pero más o menos el manto se hubiera visto algo así, que de hecho era un mandato de Dios, que lo podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 15, del versículo 38 al 39. Pero más o menos el manto de Jesús se miraba así como lo que estás viendo aquí abajo. Era un manto rectangular que tenía 4 esquinas, y en cada una de las esquinas iba a ir colgado algo como lo que ves aquí abajo, que se llamaba tzitzit. El manto se le llamaba talit, y a eso, que en español lo más cercano es el fleco, lo que la mujer toca no es el manto, sino que toca el fleco. Si tan solo pudiera tocar el fleco de Jesús, yo me sanaría. Más o menos así. Y este fleco tiene un simbolismo bastante profundo, porque era una ordenanza de Dios que les había dicho que construyeran o que tejieran un manto con estos flecos, y que esto les iba a recordar su presencia, sus mandamientos, sus preceptos. Entonces las 4 esquinas, que representan pues básicamente el norte, el sur, el este y el oeste, toda la creación. O sea, Dios está presente en todas partes, no importa dónde estés. Dios está siempre presente, y todos los lugares son un lugar sagrados porque tú estás ahí y Dios habita adentro de ti. El tzitzit, que el valor numérico de las palabras cuando se suman dan igual a 600. Y los flecos están hechos de 7 hilos de un color más un hilo
de un color azul, o sea que son 8 y 5 nudos. Entonces si sumas el valor numérico de la palabra tzitzit, que son 600, más los 8 hilos, más los 5 nudos, te da 613. Y 613 era la totalidad de los preceptos que según los judíos Dios les había dado. Preceptos que quieren decir cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Pero en sí el simbolismo total es el Dios uno que es trascendente. ¿Ya? Trascendente quiere decir que es mucho más allá de tu mente, mucho más allá de tus emociones, mucho más allá de la creación, trasciende todo lo que puedes creer y lo que puedes ver y lo que existe, y también es inmanente, está completamente presente absolutamente en todo. O sea, el Dios que es uno con la creación y con la humanidad, y el Dios que está siempre presente porque lo único que existe es el presente. Entonces, si traemos todos estos simbolismos a la experiencia de esta mujer, ella dice, si tan solo yo puedo regresar a la originalidad, si tan solo yo puedo regresar al Padre, si tan solo puedo regresar a que la presencia del Padre esté sobre mí nuevamente, si tan solo yo puedo volver a conectarme con los preceptos de Dios, te recuerdo que no se trata de cumplir los preceptos de Dios, sino de conocer, de experimentar a Dios, porque es eso lo que nos ayuda a comprender y a poder vivir los preceptos. No son los preceptos los que te llevan a Dios, es Dios el que te ayuda a poder comprenderlos y al poder vivirlos. Entonces esta mujer lo que estaba diciendo, o el pasaje nos está diciendo, es que Jesús es el medio por el cual nosotros, la humanidad, y que ha llegado el momento exacto para que suceda eso, podamos volver a habitar bajo la presencia total, siempre presente y siempre eterna de Dios sobre nosotros y en nosotros y entre nosotros. Y por eso la mujer pensaba, si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Si tan solo fuera verdad, y porque es verdad, ¿verdad? O sea, Jesús presente, yo soy el medio para que tú y Dios vuelvan a estar conectados, para que tú, que representas al pueblo de Dios, que eres pueblo de Dios, que eres hijo de Dios, vuelvas a conectarte, a ser uno, a habitar bajo la presencia. Ella pensaba en todo eso. Pensar quiere decir cada vez ella iba profundizando, ella iba conectándose más, ella iba llegando más, pasando de su mente a su corazón. Y en el momento que se da esta conexión, en el momento que ella va en contra de su mente fragmentada, no porque la mente sea mala, pero en este caso estamos hablando de una mente fragmentada, de una mente herida, de una mente que nos hace convencernos de que nosotros somos nuestras heridas y que tenemos que hacerle caso. En ese momento que ella pudo haber ido, que fue en que se armó de valor y fue en contra de lo que su mente fragmentada le decía, su mente fragmentada le decía, aléjate, no puedes tocar a nadie. De repente ella dijo, me voy a acercar y voy a tocar a ese alguien que está adentro, afuera y también adentro de mí. Al momento que se dio la conexión, sintió en su cuerpo, o sea, el mundo material, lo que sucede en el mundo espiritual, se siente, lo confirma el mundo corporal, el mundo material, y ella en ese momento quedó sana. En ese momento, la palabra sanación y la palabra unión y la palabra curación, que es exactamente lo mismo, ¿de qué nos salva Jesús? De estar separados de Dios, de estar desconectados, de quien verdaderamente somos nosotros, porque solo Dios es el que nos puede devolver o revelar quiénes somos, qué es eso que nosotros somos. En ese momento sigue diciendo la Escritura que ella sanó y sigue diciendo, en el momento de la curación, pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente, y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó
toda la verdad. O sea, esos pasajes son bien profundos, pero Jesús siente que un poder sale de él. O sea, imagínate que incluso el texto nos está diciendo que no fue que Jesús no la vio y él fue hacia ella, sino que la mujer lo vio a él y fue ella la que tomó la iniciativa para que todo eso se diera. ¿Por qué es que se dio todo esto? Por la experiencia de la fe. La fe, que es un don gratuito de Dios que todo ser humano tiene, pero que lo tiene que ejercitar, lo tiene que trabajar. Se hace estudiando, se hace practicando, se hace creyendo, ¿verdad? El practicar es lo que activa la fe. Y entonces la mujer sabía exactamente lo que había pasado. Ella tuvo un momento de fe, un momento en el cual ya no le quiso creer a la mente fragmentada, sino que quiso creer que aquella que ella a lo mejor ya había escuchado desde niña o que lo había escuchado en algunas otras personas, que ella sí tenía acceso a Dios, que podía conectarse a Dios y que podía sanar. Ella decidió creer, y cuando uno cree, uno vive de la manera que cree, piensa de la manera que cree, actúa, toma decisiones basado en eso que creemos. Entonces ella sabía muy bien lo que había pasado porque su cuerpo se lo confirmó. Ya no estaba sangrando, su interior se lo confirmó porque su autoestima se había levantado, porque pudo tocar a alguien, y tocar a ese alguien no la hizo impura, no la hizo exiliarse, sino que la hizo acercarse, la hizo unirse, la limpió. O sea, todo lo opuesto a lo que su mente fragmentada y a lo que también la mente de otras personas que tienen también la mente fragmentada le decía. Todo eso era mentira, y así que en ese momento ella dice que se postró ante él. ¿Nos postramos ante quién? Nos postramos ante aquel que habita en nosotros. Nos postramos ante la verdad. Nos postramos ante el camino. Nos postramos ante la sanación. Postrar también significa una manera de reverencia, pero también el hecho de que nos queremos transformar en eso hacia lo cual nos estamos postrando. O sea, la palabra postrar, adoración, referencia, es que yo entiendo que el propósito de mi vida es unirme, transformarme, comportarme en ese a quien yo estoy adorando, glorificando o postrándome, ese quien es el símbolo de toda la verdad. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando porque era una experiencia nueva, se postró ante él y le contó la verdad. Y lo que Jesús le responde es impresionante. Él le dice, Jesús le dijo, hija, o sea, mira, ya no es mujer, ahora es hija. Ya no es la mujer que tenía la herida de rechazo, ya no es la mujer impura, ya no es la mujer que se tenía que mantener alejada de todos porque iba a contaminar a todos. Ahora es hija, hija, vienes de la misma esencia. Solo existe un hijo y todos somos un hijo en ese hijo de Jesús. Tu fe, le dice, o sea, tu fe, el regalo que tú tienes ahí adentro, tú has decidido activarlo, utilizarlo, y esa decisión de ir en contra de tu mente fragmentada hoy te ha salvado. O sea, Jesús ni siquiera le dice, fui yo quien te salvé, fue mi poder el que te salvó. No estoy excluyendo que eso sea verdad, pero aquí le estoy haciendo un énfasis a la gran decisión. Esta mujer que nos representa a todos y que quisiéramos ser ella, llegar a ese nivel de fe y poder ya no creerle a la mente fragmentada, sino que creerle a nuestra esencia. Tu fe te ha salvado, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y lo que en este momento está sucediendo, lo que ella le dice es, vete en paz. Esta palabra de vete en paz es muy importante. O sea, imagínate, para una persona que por mucho tiempo ha tenido pensamientos obsesivos, ha tenido pensamientos de rechazo, ha tenido pensamientos de que todo el mundo te va a hacer a un lado, le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahora eres hija, vete en paz, puedes ir a donde tú quieras, acercarte a quien tú quieras. Eso sí, medita en quién te vas a acercar. ¿Por qué? Porque hay gente que posiblemente te va a seguir viendo como la mente fragmentada que ellos tienen, pero recuérdate que tú no eres lo que la gente dice. Tú no eres sus heridas, tú no eres tu pasado, tú no eres sus pensamientos fragmentados. Tú eres lo que Dios dice que eres, lo que lo más profundo de tu ser dice. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Tú ya no eres, nunca has sido una persona rechazada,
nunca. Ahora vive como una persona amada, aceptada y capaz de vivir y de expandir lo que tienes ahí dentro. Esto es lo que nos dice esta lectura y te invito a que juntos terminemos con una oración que se hace especialmente. Los judíos la hacen antes de ponerse el manto, porque muchos de ellos lo utilizan, y la oración dice así: bendito eres tú, Señor nuestro Dios. Bendito eres tú, nuestro Señor y nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has purificado por medio de tus mandamientos y nos has mandado ser cubiertos en bordes. Este es el pasaje que lo hemos relacionado con la herida del rechazo. Te repito que es una herida que nos hace pensar que tenemos que huir de todos y que nadie nos quiere y nos acepta, que nos llena de vergüenza. Un pasaje que nos ayuda a transformar esta herida, a poder observarla y a darnos cuenta que nosotros no somos esa herida y que en Jesús hay un camino para poder recobrar nuestra identidad original por medio de la activación de la fe que cada uno de nosotros tenemos. Y te quiero dejar con esta pregunta: ¿cómo activas, practicas o mejoras tu fe? Que la palabra fe en hebreo se dice emuná, y emuná es una combinación de 3 palabras. Podríamos decir que es la combinación de que así sea, como amén, de darse a sí mismo o de dar lo que uno tiene de sí mismo, y de entrenamiento. O sea, la palabra fe es algo que se tiene que practicar, algo que viene desde lo más profundo de nuestro ser y que uno lo cree que así sea. ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son los pasos que, basado en este relato, a ti se te está invitando a poder creer, a poder obrar, a poder darte de sí mismo y a poder entrenarlo para que tu experiencia de unión con Dios se dé? Así que es todo por mi parte. Yo te invito a que nos dejes un comentario para saber cómo te pareció esta reflexión, que nos des un like y que compartas el video con quien tú creas que le puede ayudar. Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.